ustedes bienvenidos a Poder Financiero. Hay que hacernos una pregunta fundamental en materia de impuestos, en materia de subsidios. Hemos creído en este país durante muchísimos años que los subsidios generalizados son la manera de que los más pobres tengan recursos. Y así, durante muchísimos años subsidiamos las tortillas. ¿Para qué? Para que en los restaurantes de lujo las tortillas fueran subsidiadas y se vendieran en cantidades impresionantes. Se quitó el subsidio a la tortilla y no pasó nada. Hoy hay dos subsidios que tendremos que comenzar a considerar seriamente. El primero, el más antiguo, es este subsidio que se da con la tasa cero en alimentos y medicinas. La tasa cero de IVA en alimentos y medicinas genera un problema del tamaño del mundo. ¿Quién consume más? Pues evidentemente el que es más rico. ¿Quién consume más? Evidentemente el que tiene más dinero. ¿Quién debe pagar más impuestos? Pues el que consume más. Pero se dice, no, los más pobres consumen una mayor cantidad de su ingreso en alimentos y medicinas. Segundo caso, el subsidio a las gasolinas. Hablamos mucho de gasolinazos, decimos que esta es una política equivocada y muchas cosas. Sin embargo, cometemos errores gravísimos. ¿Cuál es la justificación para que la gasolina premium esté subsidiada? Los más pobres no usan gasolina premium. ¿Quién usa la gasolina premium? Los más ricos, los que tienen los motores más modernos, los motores nuevos, los motores de 8 cilindros. Entonces, habría que considerar quitar el subsidio a las gasolinas. Y en ambos casos, como lo hemos dicho en este programa, lo que se tiene que hacer es justicia social y oportunidades a través del uso eficiente, el uso correcto del gasto, no de los subsidios generalizados. Los hogares con mayores ingresos en México son los que más se benefician del apoyo o subsidio a las gasolinas, pues son los que realizan un mayor consumo de estos combustibles. En su informe semanal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expone que la encuesta nacional del ingreso-gasto del 2010 demuestra que el decil de menores ingresos recibe solo 1.6% del apoyo que destina el gobierno para reducir la brecha entre los precios domésticos e internacionales. Por otra parte, el 10% de los hogares con mayores ingresos concentra más del 30% de este subsidio. La cifra es alarmante, y es que el nuevo gobierno busca tener un gasto más progresivo que beneficie a los sectores más vulnerables de la población, por lo que los ajustes a los precios de las gasolinas y el diésel contribuyen a lograrlo. En México, el desliz mensual en los precios del combustible se aplica desde hace 20 años y ayuda a disminuir la brecha entre los precios domésticos e internacionales. En Estados Unidos y en países de Europa, los precios de las gasolinas fluctúan de acuerdo con los precios internacionales del petróleo y sus incrementos pueden implicar ajustes abruptos al alza en los precios de las gasolinas y por ende de muchos productos. En junio de 2008 se observó el mayor diferencial de precios entre México y Estados Unidos. En aquella época el diferencial fue de 2.97 pesos por litro de gasolina y de 6.67 pesos por litro para el diésel. Al cierre de 2012, los precios de las gasolinas y el diésel en Estados Unidos son 15.4% mayores que los precios en México. El Pacto por México establece que la reforma hacendaria y necesariamente la reforma energética vendrán en la segunda mitad del año próximo. Y hay que preguntarnos muy seriamente si ya estamos trabajando en ella. ¿Cómo debe ser la reforma hacendaria? Hay quienes inician la discusión con aquella frase del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que dice que deben pagar más impuestos los que son más ricos. Hay quien le podría decir, bueno, se tiene que pagar de una manera equitativa, y una manera equitativa es que pague más quien más consume. Como hemos estado señalando una y otra vez a lo largo de este programa, quien más consume es quien debe pagar más impuestos. ¿Por qué? Porque si empieza a no tener incentivos para consumir, lo que hace es ahorrar y aumenta el potencial económico del país. Urge una reforma hacendaria que incluya temas fundamentales, como lo es revisar la tasa cero de IVA en alimentos y medicinas. Una reforma energética que deje de hacer que Pemex sea
el que sustituye todos los huecos fiscales que hoy tenemos. Uno de los compromisos del presidente Enrique Peña Nieto para 2013 es lograr sacar adelante una reforma hacendaria. Y es que es urgente revisar cómo se están gastando los recursos. Tan solo en el presupuesto de egresos 2013 se reasignaron 25,000 millones que se generaron en la ley de ingresos. El nuevo gobierno busca incrementar la recaudación y simplificar el régimen de impuestos para que sea más justo y transparente. Los analistas apuestan a que la propuesta que se presentará en el segundo semestre del año buscará generalizar el IVA, desaparecer el impuesto empresarial a tasa única, el IETU, y ampliar la base de contribuyentes, incorporando a los trabajadores informales. Incluso apuestan a que se elevará la tasa de impuestos a quienes ganen más, elevando así la recaudación a 14% del PIB, desde el 10% que se recauda actualmente, eliminando, por supuesto, los regímenes fiscales preferenciales. Sin embargo, ninguna reforma hacendaria podrá transitar sin una reforma energética que genere mayores ingresos para el país. Es que el modelo actual de ingresos hacendarios se basa en los ingresos petroleros, financiando a los demás sectores de la economía. Esta situación provoca que Petróleos Mexicanos sea una empresa enormemente ineficiente, ya que no cuenta con recursos para reinvertir y generar más utilidades. Adicionalmente, la reforma energética deberá echar a andar y hacer rentable la industria de energías alternativas para reducir la dependencia de los hidrocarburos. ¿Es un tema de las izquierdas o es un tema político? ¿Es un tema de origen netamente laboral o económico o es un tema político? Los amparos en cascada que se amenazan presentar en contra de la reforma laboral no son más que una patraña. Primero, no va a ser amparos en cascada. Vamos, será como cuando terminó Luz y Fuerza del Centro, que había 5 modelos de amparo y que los demás eran machotes que se iban repitiendo una y otra vez. ¿Qué es lo que tendríamos que estar pensando? ¿Quién se opone a la reforma laboral? Los sindicatos. ¿Por qué? Porque los sindicatos pierden cuotas de poder, porque los sindicatos se ven afectados en el corazón de su negocio, que desgraciadamente no es defender a la clase trabajadora. La recién lograda reforma laboral enfrenta un gran desafío. Y es que sus resultados no son inmediatos. Necesita crear más puestos de trabajo y que los que existen mejoren considerablemente sus condiciones de salario y prestaciones. Hoy más de 30 millones de mexicanos con ocupación no tienen acceso a la seguridad social por parte del Seguro Social o el ISSSTE. Adicionalmente, los trabajadores han visto reducido su poder adquisitivo y sus ingresos. La reforma, entonces, deberá generar beneficios económicos para todos, grandes y pequeños negocios que curiosamente forman el grueso de los empleados del país, ya que de acuerdo al INEGI, más de 20 millones de mexicanos laboran en micronegocios, de los cuales 11 millones lo hacen sin contar con un establecimiento, es decir, realizan su actividad en la calle. Sin embargo, los sindicatos del país amenazan con bloqueos, manifestaciones y amparos para revertir los efectos de la reforma. Contrario a la acción del gobierno federal y los estatales, transparentando sus procesos y cuentas públicas, los sindicatos se niegan a transparentar sus recursos y a hacer abiertos y transparentes sus procesos de elección interna, al tiempo de que el secretario de Educación declara que en este país no se tiene el número real de alumnos, escuelas y de profesores que están dando clase o que incluso están vivos. Y es que se tiene la certeza de que tal y como sucedía en el Sindicato Mexicano de Electricistas, algunos sindicalizados ya fallecidos siguen cobrando y votando. A los eternos líderes no les conviene perder sus cotos de poder. Alardean con presentar más de 1 millón de amparos que no son más que el mismo argumento presentado por una diferente persona. Durante los últimos años, el crecimiento de la deuda de los estados y de los municipios ha venido aumentando de una manera alarmante. Lo que se ha venido enfrentando, de acuerdo con algunos, es el principio de una crisis. De acuerdo con otros, es simple y sencillamente el golpeteo político. Y ahí está el caso de Jalisco. El asunto es muy sencillo. Ciertamente la deuda de estados y municipios ha crecido de una manera alarmante. Como somos una federación, al final del día, quien tiene que responder es el gobierno federal.
Hay quienes dicen no habrá rescate. Perdón, si un estado o un municipio deja de pagar, tiene que intervenir la federación porque así estamos constituidos como un pacto federal. De ahí que sea muy relevante poner más transparencia en cómo se endeudan los estados y los municipios y que este programa evite una crisis como la que ya vivió Brasil, como la que está viviendo España, donde los catalanes por un lado se quieren independizar, pero por el otro, que el reino español sea el que le solucione los problemas, el que saque la mano al fuego de los problemas en los que se metieron los catalanes. El sobreendeudamiento de los estados y municipios se perfila como una bomba silenciosa que le puede estallar al actual gobierno. Y es que si no se logra rápidamente una reforma hacendaria, poco se podrá hacer en un país que recauda tan solo un 10% del Producto Interno Bruto y se gasta mucho. El crecimiento de la deuda de estados y municipios fue desmedido. Los ingresos excedentes petroleros ayudaron en el efecto. Además, en el sexenio pasado hubo más posibilidades para que se comprometieran ingresos de participaciones federales en infraestructura, lo que además derivó en crecimientos desmedidos en las nóminas. A esto se suma la falta de transparencia en los números de los municipios. De los 2.438 municipios con que cuenta el país, tan solo la deuda pública de los 10 municipios más endeudados representa el 33.5% de la deuda municipal. Con la nueva ley, estados y municipios están obligados a la rendición de cuentas que antes no realizaban y que quedaba en total opacidad. Una de mis principales preocupaciones como padre de familia y seguramente de ustedes, ¿cómo pagar la universidad de mis hijos? Con respaldo económico Unitec es una manera muy fácil de hacerlo. Para lograr una beca en la Unitec solamente necesitas comprobar que tu hijo tiene un buen promedio e inscribirlo. Las becas de nuevo ingreso para estudiar las carreras van hasta el 35%. La Unitec hoy cuenta con 4 planteles y más de 140,000 egresados. También se creó el programa Unitec Te Impulsa, por el cual tu hijo puede trabajar desde el primer cuatrimestre y ganar experiencia laboral. Unitec Te Impulsa ofrece 1,600 vacantes de medio tiempo y además da asesoría a los jóvenes en la búsqueda de un trabajo sin que necesiten experiencia laboral y que les permite ayudar a pagar sus estudios. Respaldo Económico Unitec hace posible combinar becas de trabajo, trabajo de medio tiempo y diversos tipos de crédito educativo para que tu hijo logre un título profesional. Llama al 01800-7UNITEC o conéctate a unitec.mx/calculadora. Inicia tu experiencia de vida en la Unitec. Mientras que la discusión debería ser cómo hacer más autónoma, más eficiente a la COFETEL, cómo hacer que los comisionados operen como un cuerpo colegiado, quizá más parecido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Moni Sacha de Suán, el presidente de COFETEL, está viendo cómo se queda el poder para él. Publicó un proyecto de reglamento interior que busca que los comisionados se conviertan en algo así como sus empleados. Ya tiene todas las áreas operativas, ahora quiere todo el poder para él, en detrimento del sector de las telecomunicaciones y de los consumidores. El pasado 20 de diciembre, el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la COFETEL, publicó en el Diario Oficial de la Federación el Manual de Organización de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Entre los muchos cambios que publicó el señor de Suán, dicho documento subordina el Pleno de la Comisión a su presidente, en violación del artículo 8 del Reglamento Interno de la COFETEL, que reza: Artículo 8. El Pleno es la suprema autoridad de decisión en el ámbito de competencia de la Comisión. El documento llamó la atención de muchas autoridades y del Poder Legislativo, y es que las autoridades constituidas no pueden darse a sí mismas facultades ni atribuciones que deben emanar de la ley. El manualito, publicado por el poco experimentado en telecomunicaciones de la COFETEL, Moni de Suán, invade claramente las funciones de la Secretaría de Comunicaciones y de la misma Comisión Federal de Competencia Económica. Para muestra un botón. El manual asume que la COFETEL coordinará la metodología para determinar la relevancia de operadores en el sector, su monitoreo y la evaluación, si existiese, de prácticas de mercado que dan a los operadores una influencia significativa. La pregunta para de Suán es:
¿Que ese no es el trabajo de la Comisión Federal de Competencia Económica? Y hacia dentro de su comisión, ¿para qué sirven los comisionados de telecomunicaciones? ¿Que no se supone que son sus pares y no sus empleados? Las formas eran totalmente equivocadas de Bruno Ferrari cuando era secretario de Economía. Sin embargo, sí existía una necesidad de replantear el decreto automotriz, cómo se había venido construyendo este decreto y cómo venía operando. Vamos, no hay una ley perfecta, no hay un decreto perfecto y tiene que irse cambiando en el tiempo. No solo quedó firme el decreto automotriz, sino que ahora será responsabilidad del nuevo secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, cómo se opera de una manera constructiva, no de una manera violenta, caprichosa y ridícula. Hay que recordar que hay una gran cantidad de amparos de empresas automotrices que hoy están corriendo en los tribunales. El nuevo secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, deberá limar asperezas y resolver muchas de las disputas que el anterior gobierno generó en contra de empresas en diversos sectores. En el sector automotriz, la disputa es sencilla. El gobierno impone mayores exigencias de inversión, fabricación y volúmenes de producción de automóviles. Las empresas automotrices argumentan que la reforma se traduce en importantes costos para la industria automotriz nacional. A estas empresas se sumaron la Industria Nacional de Autopartes, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores y el Consejo Coordinador Empresarial. Y si bien es cierto que una de las armadoras afectadas no había cumplido con sus compromisos de inversión y con las cuotas de producción exigidas para tener acceso a los beneficios arancelarios, también es cierto que el gobierno no ha cumplido con los apoyos para acrecentar el mercado interno de vehículos nuevos, además de que no ha derogado un decreto que permite la importación de los llamados autos chocolate y que afectan a la industria establecida en el país. Hagamos matemáticas sencillas, hagamos cuentas claritas. Después de que, como se lo adelantamos desde hace muchísimos meses, Iván Varona demostró que solo es un hablador y que no tenía el dinero para capitalizar a Mexicana de Aviación, esta tragedia ha entrado a una nueva fase. La juez que lleva el concurso, Edith Alarcón, dice que cualquiera que demuestre tener 100 millones de dólares por lo menos destinables a la línea aérea podría quedarse con ella. Pero lo invito a que hagamos cuentas. 100 millones de dólares es lo que vale solamente la base de mantenimiento. 100 millones de dólares es una cantidad apenas para comenzar a liquidar a los trabajadores, apenas para comenzar a echar a volar una línea aérea que ya no sería la más grande del país, que no tendría más de 100 aviones, cuando mucho tendría 5 o 6. Vamos, los números no cuadran. Si usted hace matemáticas con 100 millones de dólares es más fácil esperar si comprar la base de mantenimiento, porque es el único activo valioso. Lo otro es un intangible, la marca mexicana de aviación, que algún día pudo decir que era bueno ser la primera. Hoy no es la primera, hoy no existe, hoy los trabajadores están en el limbo. E insistimos, a pesar de que hayan aparecido los Outrey, que fueron detenidos por evasión fiscal, que tienen un historial de negocios bastante negro con Altos Hornos de México, que tienen una pésima relación con la comunidad bancaria, insistimos, el camino menos doloroso para todos después de 2 años y medio es la quiebra. La puja de los inversionistas interesados en Mexicana de Aviación comenzó una vez más, luego de que la juez Edith Alarcón decidiera 10 días más al proceso. Ahora piden 100 millones de dólares de entrada, lo que no alcanza para pagar las liquidaciones y, curiosamente, eso es lo que vale por sí sola la terminal de mantenimiento en Guadalajara, Jalisco. Desde el 28 de agosto de 2010 han sido por lo menos 18 supuestos inversionistas los que a lo largo del proceso intentaron quedarse con la empresa. Curiosamente, ninguno de estos supuestos postores han sido inversionistas serios y conocidos por tener alguna otra gran empresa o bien tener experiencia en el sector de la aviación o la aeronáutica. Asimismo, tampoco han demostrado tener los recursos necesarios para echar a volar la empresa. El tiempo de espera ha sido largo y las deudas siguen creciendo. Hoy los 250 millones de dólares requeridos inicialmente para echar a andar la empresa ya quedaron cortos. Se requieren cuando menos 300 millones de dólares. Una flota de más de 100 aviones quedó reducida a tan solo 6 aeronaves
que están en garantía con Bancomext y que necesita recuperar el dinero que prestó. Para los mercados e inversionistas serios, la única solución viable para la aerolínea es la quiebra de la empresa. Y es que después de más de 2 años y medio fuera del aire, las posibilidades de regresar con éxito a competir son nulas. El mercado se reacomodó y suplió la falta de Mexicana de Aviación. Los seguidores de Barack Obama creen que lo resolvieron, que los demócratas lograron convencer a los republicanos en materia fiscal. Sin embargo, así como México necesita una reforma hacendaria, también lo necesita Estados Unidos. Su sistema fiscal cada vez es más ineficiente, cada vez con mayor cantidad de huecos. Vamos, plantea mayores problemas que el sistema fiscal mexicano. Y si ustedes no lo creen, nada más bastaría ver que Estados Unidos, tradicionalmente visto como un depósito de valor, como un lugar donde los recursos deben estar bien guardados, paga una tasa por sus colocaciones de deuda a 30 años ligeramente inferior que la que acaba de conseguir el gobierno mexicano. ¿Qué quiere decir? Que la confianza de los inversionistas o ha crecido muchísimo en México o se ha perdido en los Estados Unidos. Siguen teniendo un gravísimo problema fiscal. Algunas veces se olvida que todos los mexicanos somos iguales y que las leyes migratorias aplican para todas las personas. Y algo así pasó a los jugadores de la primera división del fútbol mexicano extranjeros, que se les olvidó que los extranjeros que vienen a trabajar a México tienen que venir con visa de trabajo, con un contrato de por lo menos 1 año y todas estas reglas que, bueno, no es que hayan cambiado, es que son las reglas que se aplican a los trabajadores que vienen expatriados, por llamarlos de alguna manera. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, David? Muy buenas noches. Esto ocurre prácticamente en todos los países del mundo, en el que si tú eres extranjero y quieres trabajar en otro país, necesitas una visa de trabajo. Y tienes toda la razón, se había trabajado durante años en México bajo el esquema de vente con la visa que tengas, solo entra al país. A veces, de algunos países, a veces no se necesita visa para entrar a México. Y entraban, llegaban, aterrizaban como visitantes normal, se bajaban y estaban jugando al siguiente día, ni siquiera una semana. Llegaban el viernes, el sábado estaban jugando fútbol y después vemos cómo arreglamos tu visa de trabajo. Y ese después vemos se hace que van a jugar algunos indefinidamente. Exactamente. Y tributaban no en México, tributaban en su país de origen. Sí. Porque hay que recordar que en todo el mundo, eso es en prácticamente todo el mundo, no puedo generalizar, pero en prácticamente todo el mundo, los extranjeros pagan un poco más de impuestos que los nacionales. Por eso es que muchos se terminan nacionalizando. No solo por contar como extranjero en los fútboles europeos o en la selección, sino porque pagas muchos menos impuestos, o sea, pagas los impuestos que paga un mexicano si eres nacional. Exactamente. Aquí pagan un poco más de impuestos, entonces venían con visa de turista, aquellos que iban por 1 año, pues pagaban allá, no pagaban impuestos en México, y ojo, estaban haciendo algo que es indebido. Vamos, si tú vas, por ejemplo, tú vas a ir a cubrir el Super Bowl, tienes que llevar una visa de trabajo. Aunque no vayas a ganar un peso en Estados Unidos, no vayas a ser un patrón de los Estados Unidos, vas a trabajar, no vas de turista, tu calidad migratoria es distinta. Exactamente, es una visa que tampoco es la de trabajo para un residente en los Estados Unidos. No es que vas a residir, voy a trabajar allá. Exactamente, soy un extranjero que va a trabajar en los Estados Unidos y que no voy a recibir un peso de una compañía estadounidense, sino que lo estoy recibiendo acá y solo voy por 1 semana, ¿no? Entonces, para eso se necesita. Y resulta que, bueno, hasta un deportado hubo, y me llamó mucho la atención la declaración del mismo futbolista en su momento, de decir, es que me trató, venía al Club San Luis, o viene todavía el argentino, ya está aquí, pero en su momento dijo, es que me trataron muy mal porque llegué, me guardaron como si fuera yo un delincuente y me regresaron. Argentina no pude... Estaba tratando de entrar ilegalmente al país, punto. Exactamente, ¿no? Dice, cuando el cónsul le pregunta, ¿a qué viene usted? Dice, bien, vengo a trabajar, soy futbolista profesional, vengo a trabajar. Ah, ¿usted viene a trabajar? Sí. ¿Su visa de trabajo? No tengo. Ah, entonces va de regreso.
Claro. Sí, ese es el paso natural, el paso Porque además le estás normal. mintiendo a una autoridad migratoria. Que el asunto, hay quienes lo dicen, no, es que todos... y no le mintió. Fue muy sincero. Por vengo eso, a trabajar. pero traía los papeles incompletos, digamos. Exactamente, entonces... Y aquí no es que sea tan sencillo como que Decio de María le hable al secretario de Gobernación y se hagan de la vista gorda, porque esto aplica... No es, insisto, no es un cambio a las leyes migratorias, no es un cambio. Es las leyes que siempre se han aplicado para los trabajadores extranjeros. Que ahora sí están revisando. Que ahora les dio por ponerse a revisar. Exacto. Yo creo que bien hecho. ¿Y qué diferencia hay entre un cuate que viene a trabajar a un banco, a una hipotecaria, a una telefónica, un extranjero que viene a trabajar a un jugador de fútbol? Son trabajadores que vienen a hacer una función, que van a recibir un sueldo de México y que por lo tanto tienen que tener la visa de un trabajador. Y espérate, David, esto es en el fútbol ahora con 12 jugadores. En el básquetbol mexicano hay profesionales que incluso se dicen naturalizados y solo lo dicen, pero los papeles no aparecen. Entonces, más del 50% de los jugadores que en el básquetbol están jugando, y estamos hablando de una gran cantidad, aproximadamente 5 por equipo, hay 16 equipos, échale 80 jugadores, promedio, unos más, otros menos, puede ser una cantidad por ahí, alrededor de los 80 jugadores que son profesionales, que están cobrando en México y que no son naturalizados y tampoco tienen visa de trabajo. Y habría que Atención con preguntarnos eso, también con los jugadores de béisbol. Otra liga, exactamente. Habría que preguntarnos con muchas ligas de deportes, los marchistas. Yo creo que hay que revisar en todos los deportes cuántos marchistas no vienen, especialmente de países de África, y corredores de maratones. ¿Cuántos kenianos hay viviendo en México? Y que vienen como turistas, ganan su carrera y se van. Y se van. O se quedan como turistas. Sí, siguen quedándose, pero están cobrando. Pero están cobrando, a nivel están profesional. teniendo un trabajo profesional. Exacto. Juan Carlos, te agradezco muchísimo, sí, le gracias. agradezco muchísimo a usted que nos haya acompañado hoy en Poder Financiero. Nos vemos, ya lo sabe, próximo lunes, Proyecto 40, 10 de la noche. Gracias, que le vaya muy bien.